ya lo tenemos. En este vídeo ya por fin te vamos a enseñar nuestro nuevo vehículo camper. Nos habéis dicho de todo, o sea, ¿qué nos han dicho? Que si nos vamos a comprar un camión de no sé cuántas toneladas, que si una pica, pick-up, que si un autobús, barco, todo. un autobús, una furgo, de todo, un 4x4. La verdad que hay muy poquita gente que lo haya acertado, y los que lo han acertado es porque tienen ese mismo vehículo y han visto pues a lo mejor las alfombrillas o 4 cosillas así claves, pero la verdad que poca gente ha acertado lo que hemos Muy poca comprado. gente, muy poca gente. Y yo creo que no habrá mucho que lo esperéis. Y hay muchas sorpresillas por aquí, cosas que se han dado por el camino. Sí, en este vídeo, además de enseñarte ya cuál es el vehículo por fin, o sea, ya no vamos a andar por las ramas, os vamos a contar todas esas cosas que os dejamos un poco en el aire en el vídeo de por qué vendíamos nuestra furgo, o sea, todas las razones, porque han pasado muchas cosas. Os dijimos, hemos hecho cosas que no os hemos contado, y la verdad es que sí, porque la parte esta de decisión de qué vehículo comprábamos fue muy larga, o sea, llevamos como más de un año. Hemos ido transicionando. Al principio no íbamos a comprar este tipo de vehículo, íbamos a comprar otro. Y la cosa no fue demasiado bien, ahora lo vais a ver. La verdad que, bueno, el proceso ha sido muy largo, nos hemos llevado muchas decepciones, nos han intentado engañar, y yo creo que al final hemos tenido muchísima suerte. Así que en este vídeo ya culmina ese más de año y pico buscando vehículo, decidiendo qué vehículo elegíamos y cuál no, y todo esto, y descartando muchas cosas. Para comprar este vehículo al final hemos tardado como unos 2 meses, súper intensos. Todo esto os lo vamos a contar porque creo que hay muchísimo que contar aquí, y no nos enrollamos más, os vamos a enseñar qué vehículo nos hemos comprado. Que está ahí detrás, está ahí, no lo estáis viendo, pero está justo detrás vuestro. ¿La habéis tenido aquí delante y no la esperabais? Pff, madre mía, fatal. ¿Qué es lo que nos hemos comprado? Una Mercedes Sprinter de 2014, 7 metros, es la versión larga porque aquí queremos tener espacio. ¿Qué buscábamos nosotros? Pues que fuese relativamente moderna, pero no tuviese mucha tecnología, no tuviese AdBlue, no tuviese Start-Stop, ni toda esa cantidad de cosas que luego en el fondo lo que te dan son pues más problemas. Otra de las cosas era pues que fuera un vehículo que lo encontráramos en cualquier parte del mundo, o sea, con la Peugeot Boxer pues difícilmente, si te vas a Asia, si te pasa cualquier cosa, la vas a poder arreglar. Entonces buscábamos que fuera o bien una Mercedes o bien una Toyota, pero ya teniendo claro que fuera una furgoneta, pues tenía que ser Mercedes. Y es que la toma de decisión de qué vehículo nos comprábamos era súper complicado, ¿vale? Nosotros sí que teníamos unas premisas, queríamos más comodidad, queríamos meter las bicicletas dentro, o sea, esa era la pista más grande, yo creo Sí. que podíamos dar. Supongo que por eso aquí hay gente que pensaba que íbamos a camión. Y no estabais muy equivocados porque era nuestra primera elección. Lo que pasa que no salió demasiado bien. No, de hecho nos fuimos a Alemania porque vimos un tipo de modelo de camión que eran también Mercedes Sprinter, pero la caja y todo nos encajaba muchísimo. Estuvimos muchos meses preparando ese viaje y cuando fuimos a Alemania la cosa no fue muy bien. Fue un fail. Comienza la aventura, y es que estamos en Alemania porque nos hemos venido a buscar nuestro próximo vehículo camper, o eso esperamos. O sea, la idea es que todo salga bien, y estamos aquí porque el vehículo que estamos buscando es algo como muy peculiar que solo podemos encontrar aquí. Ya hemos aparcado en el sitio, ya se ven cosas amarillas. Ahí tienen como una super explanada de, yo qué sé, un montón de vehículos de todos los colores. Bueno, no, amarillos casi. ¿Qué, estás nerviosa, Natalia? Pues de momento estamos viendo Ibecos y no buscamos Ibecos, buscamos Sprinters. Te puedes comprar o la ambulancia, versión ambulancia, No está mal, versión DHU. Esa tiene un golpe, esa no me gusta. La ambulancia, mira, ahí tiene una buena sirena arriba para ir apartando gente. ¡Wala! Mira, 5.900 euros, una Sprinter. Si la quiere alguien, se la llevamos. Buah, se hay un montón. O sea, todo eso, Mira, ahí esta se ve calle el es pasillo. enorme. Pero es que todo ahí también hay. Y por todos los sitios.
Hay muchas, lo que pasa es que no las podemos ver bien porque claro, estamos fuera. A ver, mañana va a haber trabajo aquí, por mirar. Madre mía. Hay un montón, o sea, hay muchísimas, solo aquí. O sea, es el primer sitio que venimos y hay muchas. Pero es muy guay porque es como una furgo, entre furgo, autocaravana, pero no tan grande como una autocaravana. Es muy guay. Y si logramos encontrar sprinters, que es lo más complicado, porque ibecos hay a patadas. O sea, si queréis una ibeco, miles. La cosa es que estén bien, pero sprinters hay poquitas. Así que esa va a ser la misión de a ver si conseguimos encontrar una sprinter y que esté bien y nos la llevamos para casa. Tiene el motor ahí, para que lo veas bien. Bueno, Fabi, decepción total, ¿no? A ver, no me gusta nada este techo. Que se ve rosita porque le entra luz, o sea, no sí, está cerrado. es muy O sea, transparente. no es rígido, así, no sé, habíamos visto camiones y no para nada eran eso. No. Luego aquí tiene, o sea, es que cualquier cosa, cualquier golpe que le des, esto es un pliegue que está plegado. El suelo de madera, o sea, esta es la madera del suelo, no, debajo no hay chapa, no hay nada rígido. Hay una lámina que no... A eso la humedad se pudre. Sí, más habiendo estado aquí en Alemania, que no para de llover, te puedes imaginar. No sé, no nos han mencionado nada de nada, o sea, una decepción total. La caja sí que es verdad que no cumple para nada con lo que esperábamos. Bueno, siempre se puede acertar, ¿no? Bueno, claro, es que encajaba muy guay porque esto de aquí se puede cerrar, entonces tienes aislado, es que entra luz por todos los sitios. Tienes aislada la cabina del vehículo, no, aquí puedes estar de pie. Sí, esto mola un montón porque entras aquí, pasas de la cabina, ¿no?, a la parte de atrás y estás de pie, o sea, eso está súper guay. Pero no, Pero, mira, es que entra luz, o sea, es que por todos los sitios ya se ve que no está bien sellado. Sí. La otra puerta también. Pues un vehículo que, si quieres un vehículo para viajar, moverte poco, ¿no? Quizá, o... Nosotros es que queremos un vehículo para darle un poco de caña y con esto no vemos nada claro, o sea, no nos la queremos jugar, ¿no? No, tiene que durar mucho tiempo, esto no va a durar, o sea, a la mínima que le des un golpe, no nos ha convencido. Bueno, es que te metes por un camino, ¿no?, estos así con baches y piedras y yo creo que se queda por el camino. Sí. Pues esa experiencia fue un fiasco total, o sea, no esperaba para nada que el estado de las cajas fuera ese, porque es que las cajas eran... el suelo era de madera. De madera pelada. ¿No? Total, lo que era no había chapa, o sea, no había, lo que era la estructura era como una especie de plástico. Sí, ya habéis visto que estuvimos en una especie de cementerio, nosotros le decíamos, que era como un concesionario donde pues, las empresas estas de paquetería envían a todos esos camiones que ya no quieren, que realmente hay algunos que parece que están en buen estado, pero es que el problema era ya de construcción, de que esas cajas, eso no lo veíamos, y el techo es que se veía transparente, o sea... No sé, habíamos visto mucha gente que se hace vehículos vivienda ahí. Yo creo que son personas que tampoco van a moverse muchísimo, ¿no? Van a hacer un viaje mucho más lento. Sí. Y entiendo que para ese tipo de viaje pueda ser... Bueno, pueda estar adecuado eso, porque encima la caja es muy cuadrada, es muy guay. Ahí ya dijimos, esto no era para nada lo que esperábamos, aquí no podemos montar nada, porque como le demos un golpe, lo destrozamos por completo. Además, las sprinters eran súper básicas, o sea, no llevaban nada. Sí, a ver, es que de hecho es que los modelos yo creo que era el más básico, 95 caballos, que bueno, siempre lo pueden mejorar, pero además estaban en un estado bastante deplorable, era raro encontrar una un poco bien, entonces aquí ya pues nos dio el bajón. De hecho, el primer día ya que las vimos desde fuera, que no podíamos entrar, ya empezamos a intuir que no nos iba a gustar. Aquí ya pasamos nos quedamos con nuestra furgo, o sea, nuestra furgo es perfecta porque, claro, aparte la habíamos comprado nosotros, kilómetro cero, solo la habíamos usado nosotros, funcionaba muy bien, la habíamos tenido siempre súper cuidada y dijimos, nos la quedamos, hacemos reformas y yo qué sé, y que sea lo que tenga que ser y punto. Hablamos con el mecánico que dijo, bueno, podemos hacer cosillas, hablamos con el camperizador y aquí ya nos vino la realidad de la situación.
Sí, el camperizador básicamente lo que nos dijo es, vale, vosotros tenéis una furgoneta y lo que queréis es otra diferente. Descamperizar. Tenemos que descamperizar todo y volver a camperizar, con lo cual eso aún es más caro que hacerlo de nuevo. Eso era un dineral, porque claro, nosotros podíamos hacer cosillas, pero en el momento en el que tú te pones a desmontar muebles, tienes que saber muy bien cómo están montados, porque se te puede venir todo abajo y bueno, o sea, no era tan sencillo como parecía. Y al final era una cosa que si lo hacía es mejor que lo hiciera la persona que había camperizado esa furgo. A esa persona le tienes que pagar pues las horas que conllevaba descamperizar para volver a camperizar. Y volver a camperizar era volver a comprar nuevas maderas, nuevos elementos que son súper caros, y si no lo hacíamos la furgoneta quedaba como un Frankenstein, la verdad. O sea, yo veía la furgoneta y digo, va a quedar como un Frankenstein, no quiero eso. Sí, porque a ver, también teníamos el gran hándicap de que la Peugeot Boxer eran 5,40 m, entonces no se pueden hacer maravillas en 5,40 m, y si tú si haces grandes viajes, tienes una serie de necesidades que no tienes cuando viajas pues el fin de semana o en vacaciones. Entonces nosotros queremos hacer muchos cambios, sistema eléctrico, poner una ducha fija, poner sí, que es una cosa que mucha gente en el Van Tour nos escribía, ¿y la ducha? Dices, a ver, por favor, que son 5,40 m. Cuando nosotros nos hemos propuesto meter una ducha en 5,40 m, no tiene ducha. Te quedas sin furgoneta. Te quedas sin furgoneta y realmente la ducha es muy poco práctica, entonces aquello no era viable. Fue ahí donde dijimos, la furgoneta se vende. Bueno, hemos cambiado de ubicación porque no paran de venir moscas a ver la furgoneta. ¿Cómo ha sido este proceso? Porque ha sido complicadísimo, ¿eh? O sea, desde que ya decidimos, nos compramos una furgoneta, la queremos de este tamaño y todo, empezó una búsqueda súper intensa que ha durado unos 2 meses y algo. Hemos estado buscando en España, obviamente, ¿no? Para no tener que desplazarnos. Hemos estado buscando en muchas webs de Europa porque hay, bueno, en Holanda, Alemania, hay como una zona que hay muchísimas sprinters. Es que es un tipo de furgoneta que aquí en España no es muy común. Entonces en Alemania hay a patadas, las que tú quieras, y en Holanda hay muchísimas. Y están en bastante buenas condiciones y bastante nuevas. Así que el proceso ha sido como súper complicado porque intentábamos que fuera en España para no tener que pasar todo el trámite de la importación, porque encarece el coste, porque aunque estaban más baratas, pero era más caro traértela, y con sorpresas que te podías encontrar. Sí, también requiere de mucha gestión y de cosas que se te pueden complicar. Además, conocemos otros viajeros que también las han importado y ya nos dicen que el proceso suele ser largo y caro. ¿Qué nos hemos encontrado en España? Había muchas que eran importadas y en ese proceso de importación se suele afeitar los kilómetros. También, aunque no fueran importadas, también lo suelen hacer, y nos hemos topado con la realidad de los compraventa, porque nosotros siempre habíamos comprado vehículos en el concesionario y la cosa cambia muchísimo porque tú te dan un vehículo que lo estrenas tú. Pero en este caso la procedencia era como un poco sospechosa y ha sido donde nos hemos encontrado los mayores problemas. Estamos camino de ir a ver una furgo, no sabemos cuánto tiempo va a pasar desde que veamos esta hasta que realmente decidamos la que queremos. Pues, ¿qué estamos buscando? Buscamos una aguja en un pajar realmente. Algo muy concreto. Mira, acaba de pasar una por ahí. Buscamos una Mercedes Sprinter larga, o sea, el modelo un poco más largo del normal. ¿La que mide 7 metros? Sí, casi 7 metros. Lo que pasa es que, claro, no queremos el modelo nuevo porque no queremos que tenga demasiada electrónica. Y entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de las que de segunda mano tienen muchos kilómetros. Cuando digo muchos, son 300, 400, 700, 800, 1,5 millones, de esas también hemos visto. Entonces, nos gustaría que por lo menos no llegue a los 200.000, o sea, que sean 150, 120. Y fuimos a ver una, que no lo hemos grabado, pero no nos acabó de convencer porque el cambio de marcha se iba muy duro. La furgo, todo lo demás estaba súper bien, pero eso era muy sospechoso. Entonces hoy, primero queremos probar eso, porque el vendedor nos dijo que era normal. Digo, vamos a probar otra, a ver si es verdad que eso es normal. Sí. Y luego también, algo que de esta no nos convence, es que tiene ventanas. No nos gustaría que tuviera ventanas. Esta tiene ventanas detrás y en un lado, entonces las de detrás, bueno, dan igual porque esas las cierras y punto, pero la otra, nosotros no queremos ventana de cristal porque ya sabéis los problemas que trae condensación. No queremos condensación en las ventanas, y eso creemos. A lo mejor son maravillosas, ¿eh? Quien tenga una Mercedes Sprinter que nos lo deje aquí abajo si no tiene condensación su ventana, ¿no? Y a lo mejor nos convence, pero bueno, por ahora creemos que no queremos eso. Sí, porque además Natalia le vuela la cabeza que mucha gente se pone expresamente la ventana de cristal, o sea, en Estados Unidos es lo más normal.
Te compras una Sprinter sin ventana y le pones la ventana de cristal lateral. Así que bueno, vamos a ver, estamos ya llegando, vamos a ver qué nos encontramos y qué sensaciones nos da la furgo. Súper grande. ¡Hala, entra, que se te ve a ti la cabeza donde llega! Yo me sobra un poco más, ¿no? Tampoco demasiado más. Súper luminosa, ¿no? Como se le ve, como tiene las ventanas. Muy loco una ventana tan grande. Ahora necesitamos convencer al Fai para que se tire en el suelo y sepamos hasta dónde llega para saber hasta dónde tendría que llegar la cama. ¿No? Pero no lo vamos a convencer, a lo mejor no quiere nunca. No es necesario, el suelo no está demasiado limpio. A mí lo que me choca un montón de las Sprinter es que, a ver, da mucha más sensación de tubo, porque sobre todo vacía. Porque la altura de aquí sí que es muy ancha, pero una vez va subiendo un poco, o sea, se reduce un montón. Mira qué lejos. Es muy chulo, ¿eh? Lo que es el salpicadero está muy guay. Se parece un coche. Ya. Son los coches. Tiene ahí una pedrada que se me ha arreglado. Dos, o no, o eso. No, es pedrada. Eso es esta llave, la metes ahí. A ver, enciende. Espera que habrá que ponerla por la muerte. ¿Qué dice que pisa el freno? Embrague. Ay, mira, sale con que tiene que apretar el embrague. Obligatorio. Encende la primera. Nuevo día en la búsqueda de furgo. Bueno, dejamos atrás la otra furgoneta que fuimos a ver porque no nos gustó nada. Aparte de que llevaba ventanas y era algo que yo ya no quería. Sí. No nos gustó nada porque era importada de Alemania y bueno, muchos óxidos. La quinta no entraba bien. Bueno, había cosillas que ya no nos gustaban nada. Así que hoy vamos a volver a ver la primera que vimos porque nos gustó mucho. Pero claro, queríamos como comprobar cosillas. Hoy vamos a ir con el mecánico a que nos revise la furgo. Quizá vemos furgo. Haced vuestras apuestas porque puede que hoy sea el día definitivo o decepción. No se sabe. Bueno, probaremos. ¿Qué problema hay con las Sprinter? Que no hay muchas. O sea, así como con las Ducato, pues van saliendo Ducatos o Boxers o todas estas que son todas iguales. Van saliendo y como que se venden muy rápido. Las Sprinters quizá no se venden tan rápido, pero tampoco hay muchas, ¿no? O sea, en Alemania hay un montón, pero aquí está muy complicado porque son más caras y no hay tantas. Y las que hay tienen muchísimos kilómetros. Sí, y entonces con nuestro filtro cuesta encontrar. Esta hace como un mes que la fuimos a ver, o sea que dure un mes, ya, eso ya no es lo que no nos contaban a nosotros sobre Ducatos y cosas así. O sea que por suerte tenemos como margen para ir a verla. Así que nada, vamos a ir con el mecánico a ver si podemos comprobar tema kilómetros, que no los hayan tocado ni cosas raras y que la furgo realmente esté como parece. Acabamos de salir ya de ver la furgoneta. Y recomendación súper útil que tengáis en cuenta, ir siempre con un mecánico que pueda meter la máquina, la furgo o en donde sea, que pueda comprobar cosas. Sobre todo los kilómetros reales. Sí, porque la sorpresa que un poco sí que esperábamos encontrarnos esto, no nos cuadraban los kilómetros. Le dijimos al mecánico de confianza, por favor, míranos esto sobre todo. Y efectivamente tenía 100.000 kilómetros más y sí que nos encajaba. Lo que no nos encaja es esto. Es ilegal una furgoneta así y te puede venir la policía o quien sea o alguien que la quiera comprar y denunciarte. O sea, podríamos denunciar a este señor ahora mismo, ¿no? Si tuviéramos ganas de Él decía que, bueno, que era el primer sorprendido, que según la ficha que tenía el vehículo tenía 100.000 kilómetros cuando lo compró en lugar de 200.000. Sí, tiene pinta de que quizá él ya la ha comprado de esa manera, pero
problema es de él, no es un problema que queramos para nosotros, o sea que él sabrá. Como veis, pues el proceso no ha sido fácil ni corto y además, bueno, nos hemos encontrado pues con problemas serios que pueden fastidiarte del futuro de tu camper. Entonces... Sí, porque es que incluso sospechábamos de algunas furgonetas que habían tenido un accidente y no nos lo estaban contando, ¿no? Y eso pues son sorpresas que te vas a encontrar, yo qué sé, a lo mejor 20.000 kilómetros después de haberla comprado. Y eso era un problema. Sí, de hecho para nosotros fue clave que viniese el mecánico. Nosotros tuvimos la suerte de que la primera furgoneta que fuimos a ver, que creo que era la que estaba en peor estado y mejor la habían maquillado, en esa pudimos ir con nuestro mecánico y él pues ya nos dijo lo que había. Cosa que a nosotros nos pasó totalmente desapercibido. No lo hubiéramos imaginado, o sea, había como señales, pero estaba muy bien camuflado todo y realmente si tú no le metes la máquina no puedes saber si los kilómetros son reales o no. Incluso metiéndole la máquina ya nos han contado algunos mecánicos que si lo hacen bien te la cuelgan. Y finalmente encontramos esta furgo. Yo creo que ha sido, vamos, el mejor regalo de Navidad. Una alineación de planetaria. Sí. Tuvimos que ir hasta Ávila a buscarla. Estamos en Madrid. Hemos venido en AVE, llegamos a ir por la noche para abaratar costes. Sí, es un tip. Si buscáis AVE, nos costó menos de la mitad venir por la noche que venir por la mañana siguiente. Y dormir súper barato. O sea, y dormir barato, salía mejor eso que no al día siguiente venir. Vamos camino de Ávila porque hemos visto una furgo que nos encaja muchísimo y si nos encaja del todo, nos la traemos. La idea es que hoy la vamos a ver, mañana la llevaremos a un taller que le verifiquen que está todo bien y si es que sí, volvemos en furgo y dejamos el AVE ya por ahí, que está guay, pero... Hay que decir que no fue fácil llegar hasta el sitio de dormir. Luego os contamos en detalle. Bueno, estamos en el templo de Devot, que es muy chulo, que nos pilla de camino del tren. Y vamos a contar qué pasó ayer, porque fue un poco loco. O sea, llegábamos a Madrid, a Atocha, a las 12 casi, y teníamos que ir bastante lejos a dormir. Vamos a coger un Cabify de estos, lo probamos, a ver cómo va, y que nos lleve. Entonces vino un taxi, bueno, una odisea para llegar a encontrarlo. Cuando lo encontramos, el hombre estaba como súper resfriado, y yo no sé si no nos paraba ha de pasado algo, pero a mí me duele la cabeza. No paraba de toser, Pues, pero tos pues, fea. No sé, horrible. Y el hombre conducía, madre Un mía. auténtico kamikaze. Yo miraba el mapa y digo, que quede poco ya, por favor. Claro, iba como con los mocos, sorbiéndose los mocos, y en una de esas hace un ruido, digo, eso no es de mocos, eso es roncar. El tío se había quedado dormido en un semáforo. Se puso el semáforo en verde, desabrió los ojos y entonces salió disparado y yo, por favor, que lleguemos ya. Yo qué sé, yo pensaba, digo, este si no nos mata aquí nos envenena. Natalia está probando la furgo que el señor se ha ido a tomar un café y nos ha dejado con ella. Ha dicho, daros una vuelta. Mira, es que yo me tengo que tomar un café. Esto es una pasada, o sea, no tiene nada que ver con la Ducato. Pero nada, y esta furgoneta es más vieja. Y mide 7 metros. O sea, yo estoy flipando, porque es que parece un coche. ¿Cómo? Parece que hay bache, pero parece un coche. ¿Nos la llevamos ya, Natalia? ¿O qué? Le haces la transferencia de tutelada, mira, hasta luego. Mañana la vamos a llevar a la Mercedes para que la revisen, porque nosotros nos hemos venido sin mecánico, entonces que nos la miren, ¿no? Que no haya nada así grave y ya está. Pero si está todo bien, se viene para casa o se negocia, ¿no? Porque si hay que hacerle algo que no es grave, pues también. Los antiguos propietarios, unas bellísimas personas, o sea, han tenido la furgoneta súper cuidada. Es una furgoneta que tiene casi 10 años. Está en un estado que hay furgonetas con 3 y 4 años que para nada están así. No. Y de hecho, esta se ha usado para trabajar porque era de una empresa que montaba muebles y transportaba muebles aquí.
Y está súper todo cuidada, estaba perfecto. todo lo que era la caja muy protegida, el salpicadero está impecable, la furgoneta a nivel de mecánica también. La llevábamos a la Mercedes porque realmente allí no conocíamos ningún Claro. mecánico y aparte es un vehículo industrial que se tiene que levantar de determinada manera y tal. Y la llevamos a la Mercedes porque no quedó otra y nos dijeron que estaba todo perfecto. La trajimos aquí, la hemos revisado, es que está Sí, de hecho, ya de impecable. estreno, el primer día le hemos hecho 700 kilómetros para llegar a nuestra casa y La la vuelta. furgoneta, o sea, va perfecta. Va Y- súper bien. Estamos súper contentos, aparte de se portaron súper bien porque al final tú estás yendo pues a no sé cuántos kilómetros, no conoces a nadie. Entonces, ¿qué se viene ahora? ¿Vale? Porque ahora comienza lo que es la transformación de la furgoneta. Vamos a ir alternando los vídeos de transformar la furgoneta con los de viaje, aquí que nadie se aburra, porque ya entendemos que haya personas que no les interese nada toda esta historia, o sea, quieren ver más viaje, entonces se van a ir alternando. De las primeras cosas que os vamos a contar va a ser todo eso que hemos aprendido para comprarse un vehículo de segunda mano para camperizar, porque eso es una historia y para ello vamos a contar con la ayuda de profesionales de verdad que nos cuenten cuáles son todas esas cosas que tenemos que tener en cuenta para comprar un vehículo para camperizar, porque no teníamos ni idea. Sí, todo lo que hemos aprendido, que es lo que a nosotros nos hubiese gustado saber, porque hemos estado meses y meses de aquí de aprendizaje, y al final hay una cosa muy importante, que es que tú vas con toda la ilusión del mundo y mucha gente juega con esa ilusión y al final pues te la cuelan. Entonces lo que no queremos que os pase, como esperamos que no nos haya pasado a nosotros, es que hayamos acertado con esto. Entonces todas esas cosillas, estáos muy atentos porque las vamos a ir explicando y contando con personas profesionales, no nosotros que no tenemos ni idea, aquí estamos todos para aprender. No. Y nada, esperamos que os ayude. Porque aquí donde ves esta furgo va a cambiar mucho, de hecho no se va a parecer En nada. en el exterior, sobre todo. En el interior ya sabes que bueno, ahora mismo es una caja vacía, pero el exterior, o sea, aquí vamos a meterle muchas horas de llave inglesa y de, bueno, muchas cositas que ¿Cuáles vienen. van a ser las fases? Pues inicialmente le vamos a meter mano a la mecánica, o sea, la idea es dejarla a punto con todas aquellas cosas que se le tengan que hacer de mecánica. Hay cosas que se le van a avanzar, o sea, mecánica os hablamos de mantenimiento porque la furgoneta está perfecta, pero tema de mantenimiento se lo vamos a hacer, se lo vamos a adelantar. Vamos a hacer Algunas mejoras. Sí, alguna preparación off-road, ya os contaremos en detalle qué vamos a hacer exactamente y vamos a intentar pues que sea lo que nosotros necesitamos y en la siguiente fase ya será la camperización, que ahí ya, bueno. Y ya sabéis, si queréis ver toda la camperización y la evolución de la furgo, pues suscribiros al canal si no estáis suscritos, danos un like, nos dejáis un comentario con vuestras dudas, que estamos aquí para responder. ¿Y qué más, Natalia? Y ya está.